Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Room Service en la selva global. La selva se está volviendo cada más selva, cada vez más selva, cada vez más jungla, con muchas complicaciones y complejidades que surgen en el sistema internacional. Pero la semana pasada, y después vamos a hacer un repaso de los hechos más relevantes, pero hay uno que me parece particularmente importante porque cambia y genera un reordenamiento de la estructura de seguridad en Medio Oriente, que fue la firma del llamado Tratado de la Meca entre Turquía, Arabia Saudí y Pakistán. Básicamente es un tratado de defensa que incluye una cláusula similar a la cláusula 5 de la OTAN, de defenderse mutuamente, y que de alguna manera sacude el tablero no solo de Medio Oriente, sino también de impacto del sistema internacional. Entre otras cosas porque si tomamos en cuenta que está firmado por Turquía, que es un miembro de la OTAN y tiene el segundo ejército más poderoso en el ámbito europeo, Arabia Saudí, que es el gran factor en el mercado petrolero por su producción y por su vinculación con el petrodólar en particular, y Pakistán, que es un actor el único país musulmán que realmente tiene capacidad nuclear desarrollada y que ha tenido siempre una posición ambigua, está muy relacionado con China, pero también ha estado vinculado con Washington. Entonces, todo esto levanta una serie de preguntas, particularmente considerando que los tres países son sunitas, en torno a cómo van a actuar en el marco de esta nueva arquitectura de seguridad, yo diría post-americana, porque todos reaccionan un poco a la creciente poca credibilidad de Estados Unidos en la región. Bueno, hecha esta introducción, realmente yo quisiera darle la bienvenida a Gabriel Merino, que escribió recientemente una nota sobre este tema y por lo tanto lo vamos a exprimir un poco con toda la información posible sobre qué está pasando en torno a este Tratado de la Meca. Y lo presento y le doy la bienvenida. Gabriel Merino es licenciado en Sociología, doctor en Ciencias Sociales, se desempeña como investigador independiente del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Pertenece también a un grupo importante dentro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ha tenido una serie de publicaciones y siempre hemos tenido en nuestros trabajos un grado de convergencia, porque él también está, justamente preside el grupo de Eurasia en la Universidad de La Plata y toca temas que obviamente son temas en común. Bienvenido, Gabriel, muchas gracias por tu tiempo. Hoy es feriado, pero vamos a sacrificarnos un poco para esta conversación. Y la primera pregunta, obviamente, es, bueno, ¿qué implica esto? Yo lo había anticipado un poco, pero creo que tú nos puedes explicar con mayor detalle qué implica este tratado de defensa mutuo entre estos tres países sunitas en el marco de lo que está pasando en Medio Oriente con toda esta dinámica acelerada. Bueno, ¿qué tal, Andrés? Un gusto estar nuevamente con vos. Sabes que tus trabajos también son de referencia para nosotros, tus textos, tus trabajos sobre Eurasia, transición geopolítica, bueno, son muy buenos insumos, así que un placer de estar en este diálogo nuevamente. Hay mucho jugo para sacar, ¿no? Pero algunas cuestiones que uno podría Ajá, decir como claves serían, en primer lugar, que yo estoy viendo desde hace un tiempo, ¿no? Un reequilibrio político estratégico en esa región llamada de Medio Oriente o de Asia Asia, Occidental. Asia Occidental. Sí, Creo que también te quedan afuera países, porque no sí. asiáticos, no africanos. A mí me gusta verlo, aunque es un poco enrevesada la conceptualización, pero como decir, esa es la región central de Afroeurasia, ¿no? Si uno agarra un mapa Ah, de ah, Afroeurasia como gran ah, masa, eso está en el medio, texto de transporte mundial, de ascenso de Eurasia.
esa región se vuelve a ser, ¿no?, tan central como lo fue entre el siglo V o VI hasta el siglo XVIII. Entonces, hay ahí un proceso, un reequilibrio político estratégico. Y creo que el fracaso o los malos resultados del ataque de Estados Unidos, de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, Ujú. aceleraron este reequilibrio político estratégico. O sea, en varios sentidos. Uno, porque esa región no por casualidad tenés tres o cuatro nuevos BRICS, la región, estamos hablando de Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, bueno, Arabia Saudita que está ahí en la puerta, viendo cómo hace La esto. cola, digamos, sí. Sí, hasta Turquía, que en su momento coqueteó con esa idea y pidió un posible ingreso. Esta región Mm. está, los vínculos con China son muy estrechos y muy fuertes. Recordemos, China fue quien propició, ¿no?, este acercamiento a Irán. A ver, si podemos rescatar algunos ejes fundamentales de que expresa este acuerdo, es uno, un equilibrio político, estratégico, regional, un reequilibrio. Se viene dando en los últimos años, tiene que ver cómo están posicionando potencias medias euroasiáticas, estas regiones, ¿no?, en este mundo emergente. Y un ejemplo es, bueno, la expansión de los BRICS, que se llama esta región, y así un conjunto de otros hechos. Otro, sin lugar a dudas, es frente a un Estados Unidos que ya no solo nos genera garantía de seguridad, sino que es un factor de inestabilidad de la región, más con un apoyo más o menos directo a ese proyecto Gran Israel, que también es un factor de inestabilidad de la región. Esto, este acuerdo es parte, ¿no?, de una especie de hedging geopolítico, es decir, de cobertura a partir de la diversificación estratégica y, ¿no?, la articulación en, en- en un acuerdo de defensa, ¿no? Me parece que ahí también un elemento clave también sirve incluso para contener a Irán, pero me parece que está en el marco también de Estados Unidos, un occidente geopolítico y un proyecto de Gran Israel que no solo no genera garantías de seguridad, sino que por el contrario genera más inestabilidad. Y el otro eje que yo marcaría para después profundizar es, obviamente están todos conectados, eh, pero me gusta esta imagen de Shatterbelt, Ajá, de sí. Cohen, ¿no? Ujú. Como el Cohen ubicaba, ¿no?, esta región como uno de los... ¿Podés explicarlo un poquito para la audiencia? Me pareció muy Sí, interesante en el artículo, lo que planteabas al respecto, lo de para mí Chatterman. me parece clave entender eso porque, bueno, Samuel Cohen marcaba en su configuración de las distintas regiones geoestratégicas y geopolíticas del mundo, ubicaba en sus trabajos hacia fines de los 70, principios de los 80, a Medio Oriente como un Shatterbelt. ¿Qué es un Shatterbelt? Bueno, es una región fragmentada política y étnicamente, una región donde disputan las grandes potencias, una región cargada por eso de conflictos, inestabilidad y que no tiene capacidad de tener una agencia estratégica propia, no tiene autonomía, eh, y que queda a merced, por lo tanto, ¿no?, de conflictos entre grandes jugadores. Entonces, o sea, ahí la fragmentación, la inestabilidad, eh, las disputas de actores externos, la imposibilidad de contener conflictos locales es lo que domina en esa región. Samuel Cohen ponía a esa región y a otras como Shatterbelt. Eh, yo creo que una de las cuestiones clave para pensar el momento actual es si esa región queda jugando como un Shatterbelt, como una región de disputa de grandes potencias y como un cinturón de quiebra, un cinturón de quiebre y por lo tanto, fragmentado y en discusión y tensión, o si esa región se constituye como un polo emergente o como un escenario con distintas potencias medias que actúan en este mundo emergente, ¿no?, con capacidad geoestratégica propia, con cierta autonomía relativa. Pese a que ahí hay una tensión fundamental, ¿no? Y eso se ve en varios aspectos.
si nos fijamos en estos tres actores, tanto Pakistán como Turquía como Arabia Saudita, están bastante preocupados por contener conflictos regionales, pero también hay una apuesta muy fuerte por parte de estos tres actores de distinta manera para tener otro peso. Y para tener ese otro peso y para tener más capacidad de jugar como actores geoestratégicos y articular la región como parte del mundo emergente, bueno, suman fuerzas. Entonces, yo creo que no hay que verlo meramente como un acuerdo de cobertura, como un acuerdo defensivo, sino como también un acuerdo que les permite a estos jugadores, a partir de sumar esfuerzos, eh, jugar como actores emergentes y escapar a esa condición de región Shatterbelt, ¿no? De región de cinturón de quiebra. Parece que ahí hay un elemento muy importante. Bueno, ahí lo que pasa es que la pregunta que inmediatamente salta es con respecto a esta concepción del Shatterbelt, una región de quiebre, es que por más que se alineen tres potencias medias por distintas razones, eh, sunitas básicamente, en el contexto de Medio Oriente, queda todo el resto del mundo chiita y evidentemente este acuerdo, esta alianza que surge es de alguna manera, aunque no esté dirigido contra Irán, es una manera de contención de Irán y de sus aliados. Ahora, esto genera un clivaje evidente entre lo que son los estados sunitas y no solamente los estados chiitas, como el caso de Irán, sino también los distintos grupos que se alinean con Irán, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este conflicto? Porque básicamente esto va a persistir. Después volvemos sobre el gran Israel y Estados Unidos, pero Mm. esto, digamos, está en el fondo de una fractura en el mundo islámico, ¿no? Sí, eso es, obviamente es así, digamos. Ahora yo lo matizaría un poco en el sentido que tiene un componente, a ver, yo diría, es para contener a Irán, pero diría que no es anti-Irán Ujú. necesariamente. ¿En qué sentido? Veamos lo siguiente. Pakistán es un jugador clave, primero como aliado de China, pero también en la mediación Estados Unidos-Irán, e Irán mostró, se mostró muy cómodo con esa mediación. O sea, y ha reconocido, ¿no? Esa mediación y cómo Sí. Pakistán jugó para ir hacia un proceso de paz y de Ujú. estabilización y jugó buenas cartas, digamos. Hasta incluso con gestos simbólicos del canciller iraní abrazando, ¿no? A autoridades pakistaníes, digamos, simbolizando esa relación. Y también pudieron disminuir ciertas tensiones que tenían ahí en la frontera Pakistán e Irán en este contexto. Turquía también ha tenido buenas relaciones con Irán. Hubieron durante el último conflicto algunas tensiones por drones, misiles balísticos iraníes, pero en sí a Turquía le conviene un Irán estable, contenido, pero estable y con el que tiene buenas relaciones. Arabia Saudita es quizás quien más tensiones tiene, obviamente porque simboliza esa competencia entre más... Es, creo que Arabia Saudita apuesta mucho más a esta idea de mundo suní enfrentada al mundo chií, iraní, y había una, un conflicto secular y estructural en esa región entre Arabia Saudita e Irán. Eso sigue teniendo su expresión en Yemen, y está toda la discusión por Yemen, los hutíes, el estrecho de Bab el-Mandeb. Vimos recientemente cómo eso se recrudeció. Pero por otro lado, también es una Arabia Saudita que aceptó la reconstrucción de las relaciones diplomáticas con Irán en eh, en plenos acuerdos con China, ¿no? Tanto por parte de Irán como por parte de Arabia Saudita. Se recuperaron esas relaciones diplomáticas. Y yo creo que en este conflicto, si bien recibió ataques a bases estadounidenses dentro de Arabia Saudita por parte ¿no? de misiles y drones iraníes, y ha tenido tensión, pero yo creo que Irán se cuidó y Arabia Saudita se cuidaron bastante de no entrar en un conflicto directo. O sea, fue bastante diferente la relación Irán, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Kuwait, Irán, Bahrein, que Arabia Saudita.
E incluso se mantuvieron ciertos diálogos entre ambos países durante el conflicto. Entonces yo creo que claramente busca contener a Irán, pero estabilizar sobre todo la región y darle un espacio eh, darle ciertas garantías de seguridad a Irán también. Sobre todo porque aparte Pakistán es clave en eso y en menor medida Turquía. Entonces sí, muchos dijeron que era, bueno, un gran acuerdo suní. Hay un Ujú, componente religioso indiscutible, ujú, pero yo no lo vería solo como eso. Yo lo vería ujú. también como tres grandes potencias de esa región que le permite esto, tener un mecanismo para ver si pueden estabilizar la región, generar ciertas garantías de seguridad y a su vez tener más peso en en cómo dirigen esa región. Esto está por verse, vamos a ver, hay una prueba de fuego ahora, Andrés, que pasa en Yemen. Vamos a ver cómo eso Sí. se desarrolla, va a ser una prueba de fuego fundamental y vamos a ver cómo juega este acuerdo dentro de la negociación más amplia entre Irán y Estados Unidos. Vamos a ver también eso. O sea, está por verse a ver cómo deviene. Pero yo lo vería, insisto, no sé, matizaría. No sé si es anti-Irán o, bueno, obviamente busca contener a Irán, pero darle un espacio dentro de la región, o sea, de generarle también cierta estabilidad y una salida al conflicto actual. A ver, antes de ir a los dos grandes actores o tres grandes actores externos, quería comentar con vos a ver qué pensás de estos tres. El que tiene, a mi manera de ver, el proyecto geopolítico más ambicioso que va más allá de la región es Turquía, Mm, con su proyecto, primero que tiene una concepción eurasianista, mm. distinta a la rusa, pero una concepción claramente eurasianista, que tiene que ver con un mundo pantúrquico que se expande en el Cáucaso en particular, en la zona del Caspio. Y entonces ahí la pregunta es si realmente los tres actores que han firmado el acuerdo de la Meca son, no son a su vez asimétricos entre sí en cuanto a sus objetivos, sus estrategias y sus intereses más allá de la región. Y esto también de una vez lo referencio con respecto a su vinculación con la Organización de Cooperación de Shanghái, que es la gran caja de resonancia para la visión eurasianista. Y de eso vos sabés un montón, así que te quiero escuchar. No, bueno, sí, comparto completamente. Incluso he escrito algún articulito sobre esas pretensiones eurasianistas turcas, pretensiones y acciones, ¿no? Que estamos viendo, incluso no solo en el Cáucaso que vos marcabas, también en Asia Central, ¿no? Aunque quizás hace 20 años había ambiciones mucho más grandes por parte de Turquía en Asia Central, quizás eso, la realidad mostró otro costado. Creo que sí, es una Turquía eh, que también tiene interés en ser un actor central en, llamémosle, Medio Oriente o región central de Afroeurasia o Asia Occidental, como vos quieras, pero que en Siria logró un avance importante. Es una Turquía que obviamente también tiene muchos intereses en África y particularmente en Libia. Ujú, Eh, y es una Turquía que en todo ese esquema está chocando con Israel. Es evidente que es una Turquía también que tensa en el Cáucaso con Rusia, pero acuerda con Rusia. ujú. Es así que está construyendo centrales nucleares con la central nuclear con Rusia. Fue uno de los grandes canales de provisión de componentes industriales después de las sanciones occidentales a Rusia. Bueno, el vínculo comercial de Turquía con Rusia se estrechó. Eh, es una Turquía también que está pivotando antes de una apuesta bien otanista, que ya desde hace unas décadas vemos esta apuesta más eurasianista, neo-otomanista, también Sí. se llamó, se le caracterizó, eh, y que quiere jugar cada vez más como potencia emergente. Ahí está el tema, bueno, de lo que vos mencionabas,
cómo se articulan otras arquitecturas de seguridad en la región, Ujú. porque, a ver, claramente Turquía es parte de la OTAN. Entonces, un jugador muy distinto es Pakistán, porque Pakistán está mucho más metido en las estructuras de seguridad euroasiáticas con China, con Rusia, con, ¿no?, la Organización para la Cooperación de Shanghái, que ingresa junto a India en Claro, claro. 2017. Yo creo que ese ingreso acá, bueno, siempre se pierden esas cosas, es muy importante, porque que ingresen a la Organización para la Cooperación de Shanghái, India y Pakistán, marca ¿no?, un clic, es un hito geopolítico importante, porque aparte eso sucede cuando se agudiza la tensión en Ucrania, después de la destitución de Eh, Yanukovych, con la guerra en el eh, Donbass, o sea, no es casualidad. Cuando empiezan a recrudecerse ciertos focos de conflicto entre grandes potencias en Eurasia, aunque sea de forma indirecta, bueno, eso avanza. Entonces sí. tenemos un Pakistán Pero con además, ¿cómo resulta esta entrada de Pakistán junto con la India a la Organización de Cooperación de Shanghái es resultado evidente de algún tipo de negociación o acuerdo entre Rusia y China para Mm. equilibrar el ingreso? Y Aparte solamente una... porque, Sí, 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 ya, no, adelante. y que Rusia tiene un vínculo muy importante con India, Ujú. histórico y actual, ¿no? India gran comprador de Ahora con armamento. cierto signo de interrogación por el acercamiento a Estados Unidos, pero sigue ahí Sí, yo creo comprándole que petróleo a siempre Rusia, sí. lo va a mantener y va oscilando tácticamente, pero esa idea de autonomía estratégica, porque aparte a India le es clave esa relación con Rusia para equilibrar a China. China, obviamente, con una relación muy importante con Pakistán, entonces eso se fue equilibrando. Y un Pakistán que juega como en la doble región, en el sur de Asia, ¿no?, como actor importante del sur de Asia, con un conflicto histórico con la India, una India que a su vez busca, no tanto en términos geoestratégicos, yo creo que más bien comerciales, económicos, esos puentes con Israel, otros sectores en Medio Oriente. Pero bueno, un Pakistán que está ahí eh, jugando en el sur, pero para jugar en el sur también con este acuerdo y con la mediación con Irán y Estados Unidos, me parece jugando también en el gran Medio Oriente o en esa región de Asia Occidental. Sí, esto lo refuerza. Entonces, es otro tipo de juego el que hace Pakistán claramente en relación a Turquía. Y otra cosa es Arabia Saudita también, ¿no? O sea, cada uno tiene, eh, eh, o sea, son actores muy diferentes entre sí. Uno puede decir, bueno, tiene cosas en común, son del Islam suní, tienen cosas en común, los tres son potencias medias que quieren tener un rol cada vez más importante, tienen cosas en común, los tres necesitan ciertas garantías de seguridad en plena transición de poder mundial, en un Estados Unidos que ya no puede ser, ya no es ese actor que era antes y que esta guerra aceleró su declive relativo en la influencia regional, y que es un vector de inseguridad. Los tres tienen problemas concretos. Yo creo que se va a acrecentar Turquía el problema y la tensión con Israel. Es algo que lo vemos en Siria y lo vamos a ver en un conjunto de escenarios. Pakistán con India y Arabia Saudita con Irán y particularmente conflicto en Yemen, pero sobre todo Arabia Saudita, que algo que se dice menos acá, con Emiratos Árabes Unidos, donde compitieron en Yemen Claro, y compiten en África, en el Cuerno de África. Entonces, eso muchas veces acá se resalta de una mirada muy occidentalista, ¿no? Arabia sí. Saudita con Irán, pero ojo, porque Arabia Saudita con Irán tuvieron acuerdos en disminuir el peso de Emiratos Árabes Unidos en algunos escenarios importantes. O sea, raro, porque por otro lado Irán, en Emiratos Árabes Unidos tenía intereses económicos financieros porque era una plaza que le permitía, ¿no?, sortear elementos de las sanciones y el bloqueo o de las sanciones económicas estadounidenses. Entonces, me parece que ahí hay, yo creo que eso hay que mirarlo como parte de esta dinámica multipolar, porque muchas veces se cae en una mirada bipolar, tipo Guerra Fría, Sí, es claro. uno u otro. Sí. Entonces, ese es un Lo error, bueno y lo eso, malo, además. claro. Entonces, eso no, es como, es más un elemento para no entender los procesos que como ayuda, Claro. porque si vos ves dos lugares, acá no entendés nada. En cambio, si vos ves que en realidad
lo que estamos en un proceso de quiebre post-hegemonía estadounidense, lo cual no quiere decir que siga siendo un actor fundamental y con mucho poder, pero ya no es el gran hegemón global, el mundo unipolar. Entonces, en ese mundo multipolar, lo que estamos viendo es que actores medios buscan posicionarse. Para posicionarse, buscan establecer acuerdos regionales y globales que de alguna manera fortalezcan su autonomía relativa. Es como los BRICS. Yo no veo a los BRICS como un bloque homogéneo Claro, económico y político, pero sí expresa como un bloque histórico. ¿Qué es el bloque histórico? Son fuerzas emergentes que para fortalecer su posición nacional construyen acuerdos regionales y globales. Y en esa dialéctica se fortalece. Yo lo creo, hay que verlo así, y por eso veo que todo, y si hay algo que tienen en común estos tres actores, es eso. Los tres buscan ganar grados de autonomía relativa, pero también ganar grados de capacidad geoestratégica. Con esto Turquía quiere fortalecer su posición en el Cáucaso, su acuerdo con Azerbaiyán, ¿no? Su influencia en esa región, su influencia en Medio Oriente, consolidar lo de Siria, ser un actor clave en Libia, bueno, tiene la disputa en Chipre, contener, disuadir a Israel, tener buena relación a la vez que competencia estratégica con Rusia. Bueno, busca todo eso. Pakistán también busca lo suyo. Bueno, tener otras alianzas más allá de China y fortalecer su posición en Medio Oriente, equilibrar de esa manera a India, mejorar, que era una fuente de posible inestabilidad, su relación con Irán. Bueno, me parece que ahí y pararse como mantener gran su potencia relación nuclear. con Estados Unidos también, porque Exacto, viene de un alineamiento en su momento con Estados Unidos, ¿no? muy importante. Sí, muy importante. Que ahora cambió eso. Bueno, que es Sí, parte de los cambios que estamos viendo. O sea, y claro. obviamente, que todavía no lo hablamos en profundidad, aquí hay un gran actor que es obvio, que viene generando todo otro equilibrio de poder en toda Eurasia, que es China. Claro, Eh, Porque atrás de todos estos actores está China. sí. Bueno, ahora eh, tenemos un panorama de los tres actores, sus relaciones intra y extrarregionales, pero tenemos, está bien, descartemos que el acuerdo de la Meca sea un acuerdo anti-iraní, porque estamos de acuerdo que no lo es un acuerdo defensivo que busca reequilibrar eh, particularmente frente a la pérdida de credibilidad con de Estados Unidos, reequilibrar la situación a su favor, obviamente, en el contexto del Medio Oriente. Pero está el otro gran actor, y que es, lo acabas de mencionar, un adversario jurado, aunque todavía no explícito, en términos de un conflicto, de Turquía, que es Israel, con su proyecto del Gran Israel. Y el proyecto del Gran Israel aparentemente empieza a comerse a todos los vecinos, que va desde lo que está pasando en Gaza, mientras que Estados Unidos logra sí, avanzar en algún tipo de acuerdo con Hamas para que se llegue a estabilizar la situación en Gaza. Israel se resiste. Ben-Gvir, el ministro de Defensa, dijo ayer o antes de ayer que había que matar 30, 40 gazatíes por día para asegurar que finalmente no haya peligro, no haya una amenaza para Israel. Por otro lado, sigue la situación, persiste la situación en el sur del Líbano con la expansión que ha logrado Israel, y a esto se suma en este momento la ofensiva de los colonos israelíes en Cisjordania. Entonces es como que, a ver, la pregunta es, ¿tiene límite eso? ¿Ese límite se lo van a imponer los vecinos? ¿Hay alguna manera de estabilizar la situación, particularmente debido a esta alianza muy estrecha entre Netanyahu y la extrema derecha israelí? ¿A dónde vamos a llegar con eso? Bueno, Te sí. tiré muchas cosas. No, a ver, ahí está el gran problema del proyecto de Gran Israel. Gran Israel y bajo una estrategia militarista, que de, bueno, de conquista de territorios utilizando, ¿no?, las capacidades militares. Capacidades militares que, por otro lado, dependen completamente de Estados Unidos
el occidente geopolítico. O sea, Israel tiene unas capacidades propias de desarrollado, pero, por ejemplo, el propio sistema de defensa israelí, una cosa es el domo de hierro. Israel tiene cierta autonomía, pero eso es para cohetes como los que lanzan Hezbollah o los hutíes. Y otra cosa es cuando Irán lanza misiles hipersónicos, donde ahí lo que juega es armamento estadounidense. O sea, Ujú. no, los sistemas THAAD, los Patriot. Con lo cual, Israel depende, y depende, pero bueno, está bajo esa Los estrategia tan militar. anhelados Patriots, Sí, que ahora no hay, digamos, que no hay. aparte, escasez. Que eso Sí. también es un problema para Estados Unidos. Yo a veces hago este paréntesis nomás. Me gusta la imagen de Paul Kennedy en auge de caída de las grandes potencias cuando habla de los Habsburgos. Decía, bueno, ese era el más fuerte de todos, pero el problema es que tenía tres cuestiones fundamentales. Una revolución militar que cambiaba el panorama del mundo en ese momento, y como vemos ahora, con drones, con, ¿no?, capacidades que hace que vos gastes muchísima plata, como los interceptores patrios, para bajar drones de unos pocos miles de dólares. Bueno, hay una revolución militar, hay un proceso de desindustrialización de Estados, en su momento, de los Habsburgos, o sea, pérdida de capacidades productivas. Ya España no le daba el cuero para sostener eso, y lo que estamos viendo en Estados Unidos, o sea, no puede producir a lo que necesita. Al ritmo de lo que necesitas, sí. Claro. Y tiene tiene demasiados frentes Sí, abiertos. O sea, puede ser más fuerte que cada uno por separado, pero cuando combate contra todos, o sea, sí. demasiados frentes. Entonces es algo parecido. Y Israel, yo creo que eso lo va a sufrir, eh, y está apostando en el corto plazo, además, por exacerbar esa cuestión militarista. Está, como vos decías, bueno, un frente en el sur del Líbano. Supuestamente había matado a Hezbollah, que recordemos, Hezbollah se Sí. crea a partir de la invasión de Israel del 82. O sea, Ujú. o sea, es una creación, es una respuesta a esa invasión, pero eso, el problema de acá, a veces no se entiende desde acá estos fenómenos, es que Hezbollah es una organización desanclada de las estructuras sociales. Es un No, producto orgánico, digamos, de los no. chiitas del Líbano. Entonces, vos podés matar a su dirigencia, a su cúpula, pero eso, con cierto tiempo, se renuevan sus cuadros porque emerge capilarmente de la propia sociedad allí, que entiende que es la única herramienta que tiene para, no quiero decir que está bien y lo quiero legitimar, pero es para No, entender. lo que pasa es que también la visión de Hezbollah es básicamente, desde la prensa predominante, es que es un grupo terrorista similar a Hamas, etcétera, etcétera, pero no nos olvidemos que tiene representación en el Parlamento libanés, que los portavoces muchas veces son políticos electos con el apoyo de esa población. Y entonces ahí hay una combinación de factores que hace muy difícil decir, bueno, exterminamos a Hezbollah de una, extirpamos a Hezbollah. Entonces, bueno, ahora, bueno, está la ocupación hasta al sur del río Litani, pero bueno, eso le genera un problema grande a Estados Unidos si se quiere Sí, parar en esa mediación con el Líbano. Aparte, es un argumento central de Irán para decir, bueno, Israel sigue con su guerra en el Líbano. Por lo tanto, no está cumpliendo los acuerdos de paz. Por otro lado, no solo hace lo que vos hablabas de Gaza, sino que también dices, vamos a seguir, no vamos solo a seguir ocupando Cisjordania, vamos a profundizar la ocupación de sí, Cisjordania, y hasta allá dicen, vamos a anexar directamente sí, Cisjordania al sí, Estado de Israel. Lo dicen sí, altos cargos, o sea, lo están diciendo sí, explícitamente. Eso, para un país como Arabia Saudita, es difícil de aceptar. sí, Es difícil volver a los acuerdos de Abraham, como le pide Trump, claro, a claro. cambio de un programa nuclear civil, porque se va demasiado, porque aparte es genocidio en Gaza, ocupación 700.000 colonos en Cisjordania y vamos a ocupar Ujú, más. Ocupación del sur del Líbano, ocupación de parte de Siria, que ahí ujú, choca directamente sí, con Turquía. Entonces yo veo una situación estratégica, que si Israel no cambia esta estrategia, veo una situación a mediano plazo muy complicada para Israel. Porque si Israel es una fortaleza del occidente geopolítico, que tiene muy poca población, pero se sostiene en base, bueno, ujú, obviamente a capacidades propias, pero por otro lado a ese occidente geopolítico, a Estados Unidos, que
que lo sostiene, ¿no? Como fortaleza central. Eh, Insisto, con muy poco territorio, muy poca población. Eh, en un escenario de declive relativo de ese occidente geopolítico, de retirada incluso de esa región, como plantean muchas fuerzas adentro de Estados Unidos, y Ujú. salgamos de ahí, como ya viene planteando hace 15 años, salgamos de ahí y vayamos al Indo-Pacífico o al Pacífico. Bueno, de retirada, con tantos frentes, Israel, y con un esquema que se le empieza a volver en contra, porque Turquía, insisto, es un actor de mucho peso, y Arabia Saudita está reequilibrando sus posiciones. Bueno, yo creo que Israel en eso, si no revé su estrategia, creo que va a tener un escenario complicado a mediano plazo, y hoy, por el contrario, eh, está como una situación de que, es mi sensación, es una Mm. hipótesis, que ve esas tendencias contrarias a futuro Ujú. y que intenta decir, bueno, hay que aprovechar ahora, hay que hacer ahora un conjunto de tareas para garantizar el gran Sí, Israel, sí. porque a futuro no podemos, o sea, a futuro las tendencias van en contra de nosotros. Pero el problema de hacer eso, que creo que es mucho de los errores que a veces cae el occidente geopolítico, es que al frenar a veces querer frenar por la fuerza esas tendencias, se terminan acelerando. Esto lo dijo muy bien, que yo lo cito, creo que ya lo cité en tu programa anterior, pero me gusta citarlo porque es muy simple y muy lúcido. El canciller indio Jaishankar, cuando Ajá. dijo, Estados Unidos hizo la guerra durante 20 años en Medio Oriente y perdió, China no tiró un solo tiro, o sea, no hizo la guerra en Medio Oriente y ganó. Porque Estados Unidos, al querer frenar muchas tendencias de esa región, su alarma, yo cito en un trabajo de Alterman, de un think tank estadounidense, un importante cuadro de analista de la región de Medio Oriente, que él decía, ya alertaba con mucha preocupación cómo los países del Golfo y sobre todo Arabia Saudita estaban haciendo acuerdos con China. Pero esta idea de apretar o de utilizar la fuerza para frenar esas tendencias, el problema es que puede terminar acelerando esas tendencias. Sobre todo, yo lo veo eso mucho en Eurasia y África. Otra cosa es si vos ves a América Latina. Sí, Estados sí, Unidos dijo, bueno, vamos a intervenir Venezuela y lo pudo sí. hacer. O sea, pero en Eurasia, sobre todo, el, eh, si lejos de conseguir los objetivos políticos a través de los medios militares, lo que estamos viendo es que la implementación de esos medios militares generan a veces el efecto contrario. Me parece que es lo que acaba de suceder en el ataque, en la guerra contra Irán, y creo que es un problema para Israel en el mediano plazo ese. Sí, además que creo que está combinado con una dinámica por ahora imprevisible desde el punto de vista político en el ámbito doméstico en Israel, porque ahora tenemos, sí, hay una alianza con los sectores de extrema derecha que promueven esta visión y Netanyahu la comparte, pero vienen ahora en octubre las elecciones al Knesset, puede cambiar también la ecuación en términos políticos dentro de Israel y eso perdón, puede afectar más o menos el énfasis en el proyecto Gran Israel. Pero bueno, nos queda un gran actor en todo esto que no lo hemos mencionado. Ya mencionamos China, que es un gran actor, pero el gran actor que parece que ha fallado rotundamente en su intento de estabilización, control y promover sus intereses en el ámbito del Medio Oriente, que es Estados Unidos. Y tenemos a una administración Trump que además se enfrenta también con un cambio político interno, seguramente ahora en las elecciones de medio término, que por lo menos lo van a hacer perder a los republicanos la Cámara de Representantes, pero que además da señales de, yo no quiero decir desgaste ni deterioro, pero de gran confusión en cuanto a cómo maneja la administración Trump lo que es la política exterior, particularmente en esta región. Me gustaría escuchar un poquito tu opinión con respecto al rol de Estados Unidos, que contribuye básicamente a crear esta arquitectura de seguridad regional posamericana en Medio Oriente, ¿no? Sí, es muy paradójico eso. O sea, terminó acelerando esa cuestión de, en lugar de reafirmar los intereses de Estados Unidos, el control de Estados Unidos, la influencia de Estados Unidos
en esa región, termina como acelerando la pérdida de poder relativo, la pérdida de influencia. Creo que el acuerdo de la Meca está directamente y estrechamente relacionado a eso. Vemos un Estados Unidos que, ojo, esta estrategia no es nueva, no es solo de Trump, aunque bueno, el trumpismo, sobre todo son los Sí, neoconservadores que empiezan con la salida unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán en está, 2018. está. El punto clave es ese, Sí, porque punto de ese acuerdo inflexión, sí. sí, es un punto de inflexión porque pensemos que el acuerdo que se promueve con Irán no estaba cimentado nada más en las buenas intenciones de Obama con la cúpula iraní, no es propaganda. Había actores muy importantes del pensamiento geoestratégico estadounidense y geopolítico que decían, nosotros tenemos que acordar con Irán para generar un equilibrio regional a la Kissinger, o sea, Ujú. tener cinco potencias que se equilibren, Israel, Arabia Saudita, Turquía, ¿no? Irán y Egipto, en ese juego salirnos de ahí, salirnos de esa región, que aparte venían del fracaso de Afganistán-Irak, poner toda la carne al asador en Asia-Pacífico para contener sobre todo a China y en todo caso también en Ucrania, en el este de Europa para contener a Rusia, sacar a Irán de un posible esquema con un acercamiento, asociaciones con Rusia y con China, ¿no? O sea, evitar, como decía Brzezinski, ¿no? Lo más posible que se conforme ese triángulo El contrahegemónico. RIC de Primakov, el Sí, marco de Eurasia. claro, Que el RIC originario era Rusia, era con India, India. China, Sí. y ahora es Rusia, Irán, China, ¿no? Yo lo pongo como en un mapa como doble. Para mí es Sí, como, por un lado, Rusia, China, India, es como el gran triángulo estratégico de más las grandes abarcativo, potencias digamos. Sí, emergentes, de los sí, BRIC, de la Organización para la Cooperación de China, y como el RIC, como el China, Rusia, Irán es más el contrahegemónico, por así decirlo, ¿no? claro, claro. Que tiene ese Claro. otro perfil. Pero, eh, claro, cuando los neocon con Trump, en el primer gobierno de Trump, deciden iniciar esta guerra híbrida, con guerra económica, después el asesinato de Soleimani, esta competencia de poder con Irán en esa región, lo que hace es justamente acelerar todo lo que los otros habían dicho hay que evitar. Entonces, Claro. ¿qué hace Irán? Acuerdo estratégico con China por 400.000 millones de dólares, 2021-2022, ingreso a los BRICS en 2023, ingreso a la cooperación Organización para la Cooperación de Shanghái, acuerdo estratégico integral con Rusia 2025 ante la asunción de, de Trump, y así, y empieza a jugar, o sea, fortalecimiento de las milicias y los grupos armados cercanos en Irak, en Líbano, en Yemen, o sea, Claro, claro. jugó, o sea, empieza a jugar sus cartas también. Lo que hace ahora Estados Unidos en decir, bueno, paso de guerra híbrida o de estas guerras de otro tipo a una guerra convencional. Primero la guerra de 12 días y ahora esta. Si vamos a debilitar estructuralmente a Irán. Lo que hace es lo contrario. Ahora es un Irán que tiene Hormuz y que una arteria clave, ¿no?, en la geoeconomía mundial que antes estaba liberada al paso, que potencialmente podía controlar Irán, pero era algo potencial, ahora efectivamente lo Lo controla y controla. un acuerdo de paz necesariamente tiene que, o por lo menos por ahora lo que se ve es que Irán va a, de alguna manera, a dejar por escrito ese control junto con Omán. Entonces, eso está así. Estados Unidos perdió gran parte de su infraestructura militar en el Golfo. O sea, el comando de la quinta flota en Bahrein está destruido. Sus bases en Irak están destruidas. En toda la región sus bases están no destruidas, pero muy, muy dañadas. Eh, eso fue muy importante. Aparte, en esta segunda etapa de la guerra, Irán apuntó ahí directamente, ¿no? Sobre todo a destruir esas bases. Dañó a Estados Unidos además la relación con los países del Golfo, Sí. que dice, bueno, hace no mucho salió, ¿no?, un artículo de Foreign Office, creo que era, dice, Estados Unidos va a perder el Golfo. Bueno, hasta
Bueno, hay algo paradójico. El propio Robert Kagan habla, Sí, ¿no? Un neoconservador famoso sí, del proyecto para el nuevo siglo americano, que ellos mismos apuntaron como central, ¿no? El tema de controlar Medio Oriente para controlar, eh, para reforzar el mundo unipolar y mantener la hegemonía estadounidense y controlar la provisión de energía mundial para los dos grandes centros productivos que era Europa y Asia-Pacífico. Bueno, el propio Robert Kagan habla de derrota estratégica. eh, Entonces, claro, hay una situación ahí muy compleja para Estados Unidos que encima no sabe cómo salir, porque si sale, como fue en el acuerdo de paz de los 14 puntos, que consagra una victoria total de Irán, es un problema no, y no, claro, eso no lo no, puede no, sostener. Y eh, encima esta idea de, bueno, yo hago con Irán lo que hice con Venezuela y me quedo con la energía y de esa manera no, condiciono a China, porque el 90% de la energía, del petróleo que produce Irán va para China, ahora con este resultado es lo contrario. El gran actor de la región que se fortalece nuevamente es China, porque ahora China se le no, garantiza estabilidad, compra. Además, sí, el segundo vendedor de petróleo de China es Arabia Saudita y Arabia Saudita sí, no le conviene tener. Entonces, hay un conjunto de elementos que indican claramente, ¿no? Cómo ha perdido peso relativo sí, Estados Unidos en esa región y cómo esto fue un tiro en los pies muy grande para sí, Trump, que yo creo que iba a tener una elección tranquila, pero ahora tiene una elección con inflación, metido en las guerras eternas que supuestamente con las que iba a acabar. con altibajos en el suministro de combustible, porque Claro. a ver, más allá de la compra, las reservas también, y los precios de la gasolina se disparan, y eso sí le pega al ciudadano común. Y sin Este, interceptores patrios. O sea, Estados sí, Unidos sí, están todos mirándole, las grandes sí, potencias, sí, Rusia, China está mirando, che, te quedaste con Irán, te quedaste sin interceptores. sí, Y y eso cambiaste el... ahora Ucrania lo está padeciendo fuerte Uf, porque en los sí. últimos ataques de Rusia no pudo No, frenar no, no, no puedo frenarlos para nada. un solo. Ellos mismos admitieron que fueron cero capacidad de Sí, intercepción tuvieron. me, Eso. dirá, Gabriel, ya se nos está acabando el tiempo, mm, solamente una acotación. Evidentemente, en la agenda de Estados Unidos, el estrecho de Hormuz, la apertura del estrecho de Hormuz pasó a ser una prioridad después de mm, cambiar de objetivos a lo largo. Eh, no nos olvidemos también de Bab el-Mandeb, el otro mm. estrecho. Yo había pronosticado que eso iba a suceder, que lo iban a manejar los hutíes en algún momento o intentar manejarlo. Y no nos olvidemos que esto que estás mencionando, el desplazamiento desde el sudeste asiático, el Pacífico, necesario para contener la situación en Medio Oriente, de las fuerzas navales de Estados Unidos. Ahora hay un nuevo un portaaviones que está viniendo, no sé, creo que de alguna parte del sudeste asiático, para reforzar la presencia en Medio Oriente. Nos pone, y hoy quiero mencionar solamente la cantidad de estrechos que hay que controlar, nos pone con la pregunta qué va a pasar con el estrecho de Malaca. Pero Mm. bueno, vamos a dejarlo ahí. Te agradezco Sí. muchísimo, la verdad que ha sido muy, muy, muy ilustrativa y clarificadora la conversación. Espero que los oyentes la disfruten tanto como la disfruté yo. Te agradezco nuevamente que hayas tenido el tiempo hoy, un día feriado, como para hacer esto. Y nada, ya tendremos otra conversación sobre estos temas en algún momento. Así que te mando un abrazo y bueno, Bueno, Andrés, nos nuevamente queda para el próximo. gracias. Bueno, y que de hecho me olvidé de nombrarlo, que por Irán pasan varios corredores fundamentales, la de la Ruta Ah, de la sí, Seda, el corredor sí, norte-sur, bueno, sí, y sí, todo el tema de estrechos y corredores sí. euroasiáticos es otro tema clave que, No, bueno, y vos el trabajás muy cambio bien. en términos de corredores hacia la parte euroasiática por las dificultades de los corredores marítimos. Claro, entonces ahí, O bueno, sea, eso quedará para otro ah, programa y, bueno, uf. también Bueno, eso tenés tenemos mucho mucha para tela para agregar. tallar, Bueno, te para mando cortar, digo. un fuerte, fuerte abrazo y un placer estar Igualmente. Mil nuevamente con vos. gracias, ¿eh? The room, the room, the room is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader. Bueno, y hablando de rutas de comunicación y conectividad y esto que estábamos planteando con respecto a cómo las dificultades de utilizar el estrecho de Hormuz
y eventualmente también el de Papen-Mandel, hacen que se desplacen la búsqueda de rutas alternativas por vía terrestre en Eurasia, lo cual obviamente favorece esta cooperación estratégica entre Rusia y China. Pero hay otro espacio que muchas veces perdemos de vista y que esta semana nos ha llamado la atención, que es el espacio ártico, porque esta semana se inició la llamada Ruta Marítima del Ártico, con un primer viaje bordeando las costas rusas por el Ártico de un carguero chino. Y esto es parte de esa cooperación que decíamos entre Rusia y China en la búsqueda de crear una ruta alternativa ahora con el proceso de deshielo debido al cambio climático en el ámbito ártico. Y desde luego tiene que ver, aunque no por mucho conocimiento, pero digamos, más que nada por aspiración, con este, perdón, planteamiento de Trump con respecto a la amenaza rusa y China en Groenlandia y que hay que garantizar. La amenaza tiene que ver con básicamente que en este momento hay una disputa por quiénes pueden estar participando de esa ruta del norte que se está desarrollando, bordeando las costas de Rusia y yendo hacia Escandinavia por el Ártico. Este yo creo que es un punto muy importante. Y la otra cosa que esta semana no podemos dejar de desestimar es cómo ha escalado el conflicto bélico, militar en sí, entre Ucrania y Rusia. Ucrania ha enviado ayer, si no me equivoco, más de 800 drones a atacar zonas inclusive en la región de Moscú, en Rusia, más que nada tratando de pegarle a las refinerías, por un lado, y por otro lado a esta cadena, no sé por qué tiene esta preferencia con esta cadena llamada Wildberries, que básicamente tiene sí, algunos suministros militares, pero es más que nada una cadena en donde la gente se abastece. Entonces, esto que originariamente estaba concentrado por parte de las fuerzas ucranianas y la estrategia ucraniana en atacar la infraestructura energética rusa, ahora se ha expandido a otros objetivos. Y obviamente ha generado una reacción rusa eh, potente, yo diría, pero además ha ampliado los objetivos sin que se mencionen demasiado de la ofensiva rusa. Yo creo que ahora la expectativa no es solamente mantener y ampliar el control de las repúblicas de Donetsk, Lugansk y de la región de Zaporozhye y Gerson, sino que es altamente probable, y yo lo comenté en otros programas con bastante anticipación, que tarde o temprano Rusia iba a intentar llegar hasta Odessa y garantizar de que Ucrania no pueda tener salida por el Mar Negro. De hecho, está pasando en este momento, básicamente con su exportación cerealera, que es fundamental para la economía ucraniana, y vamos a ver cómo se sigue desarrollando, pero los ataques que se están produciendo sobre los puertos del Mar Negro, los puertos ucranianos del Mar Negro, particularmente en el caso de Odessa, son de una gran importancia en cuanto al devenir de la guerra y a este planteamiento de fondo que inclusive ha surgido en algunos discursos oficiales en Rusia, en el sentido que en realidad Ucrania es un pedacito de tierra en donde no solamente hay una aspiración rusa de recuperar lo que son las partes rusoparlantes, sino también polaca y ucraniana, lo cual podría dejar a Ucrania como un minúsculo país mediterráneo sin salida al mar. Bueno, yo creo que con esto vamos a tener que cerrar. Hay mucho más material para comentar, como siempre, pero ya algunas de estas cosas asomaron en la conversación que tuvimos previamente con Gabriel, así que no voy a reiterar algunos temas. Nos queda, como decía, mucha tela por cortar. Vamos a ver si la semana próxima
podemos ahondar en alguno de estos temas. Tenemos previsto para el episodio del próximo lunes probablemente una conversación sobre justamente la guerra entre Rusia y Ucrania y hacia dónde está llevando a ambos contendientes y a Occidente en particular, en tanto la Unión Europea sí persiste en su apoyo a Ucrania y Estados Unidos está en esta situación ambigua debido justamente a que no puede suministrar parte del material bélico que le había prometido en su momento a Ucrania. Bueno, y además de que está todo el planteamiento de si se avanza o no en algún tipo de acuerdo de paz. Bueno, les agradezco muchísimo la atención a esto y bueno, el relato de hoy es un relato breve. En realidad está basado en una historia verídica, como la mayor parte de los relatos míos, pero que valga la redundancia, me relató una amiga, y bueno, espero que lo disfruten, y que se llama, en este caso, Lucha Libre. Roberto y Martín llevaban 7 años de pareja y de convivencia pacífica. O sea, 7 años de discutir por dónde va el papel higiénico y quién dejó la tapa del inodoro arriba sin que los desacuerdos dieran lugar a una escalada del conflicto. Matrimonio sin papeles, pero poco a poco con todas las peleas incluidas. Y las facturas a nombre de los dos. El tema caliente entre ellos siempre fue la adopción. Roberto decía, quiero un hijo. Me imagino leyendo cuentos, yendo a actos del colegio, enseñándole a patear la pelota mal. Me lo imagino en bici y yo atrás gritándole, frená. En cambio, Martín decía, yo freno cuando veo mi cuenta bancaria. Un hijo come 3 veces al día, el perro come una. Yo apenas puedo conmigo. Si traemos un pibe, no dormimos más y el perro se deprime. Tensión, silencios incómodos, por varios días y por varias noches, por los últimos 3 años. La discusión realmente no daba para más. Un día Martín, después de una pelea, se hartó, se fue con una valija y su colección de vinilos. Roberto se quedó con el departamento, el perro y un vacío tamaño estadio. Destruido, Roberto hizo lo que hace todo hombre adulto cuando sabe qué hacer con su vida y tiene las posibilidades de hacerlo. Viajó. Compró un pasaje aéreo a la Ciudad de México y una entrada VIP para su vicio secreto. Y el vicio secreto era el catch as catch can, la lucha libre. Máscaras, spandex, tipos musculosos que se llaman el Santo o Blue Demon, buenos y malos de película. Para el que tuvo una infancia en aquella época, de la audiencia local, Karadagian y su combo, pero en versión mexicana. Le tocó, mejor dicho, compró fila 1 para asistir a una pelea en Ciudad de México. Butaca VIP, cerveza sin alcohol porque el médico le había dicho que se cuidara. La lucha central para el campeonato del mundo de cosas que pesan mucho era entre Atlantis, uno de los personajes, versus el último guerrero, el otro contendiente. 130 kilos cada uno, más las lentejuelas, el spandex y la máscara. En el cuadrilátero, los dos rivales se saludan, se odian visiblemente, se trepan, se tiran, se agarran, se revuelcan, se aplastan, se hacen tomas, van de esquina a esquina, el público grita, Roberto grita también porque eso es lo que se hace, y de repente pasa. Una llave equivocada, la cuerda floja, la gravedad haciendo su trabajo. Y en un movimiento que los comentaristas llamarían, entre comillas, plancha involuntaria, Atlantis y el último guerrero salen volando por encima de las cuerdas como dos burritos envueltos en spandex, abrazados y en una sola masa. Y caen, cámara lenta, con sonido redoblante, justo encima de Roberto, que descubre por qué le dicen la Catedral a la Arena de México, porque ahí te caen
uno o dos santos encima en cualquier momento, sin protocolo y sin aviso previo, con todo su peso, con toda su gloria, con sus máscaras de lentejuelas. Bueno, obviamente queda inmovilizado, Roberto queda inmovilizado, con heridas aparentes, una vez que le sacan a los dos contendientes de encima, viene una ambulancia, se lo lleva, y en el Instituto del Ministerio de Salud Social de México logran estabilizarlo, y una vez estabilizado, lo repatrian en un vuelo sanitario que le consigue el cónsul directo a Buenos Aires, directo al Hospital Rivadavia. Resumiendo, clavícula fisurada y 3 costillas resentidas. Egocismo, no egoísmo, egocismo, terremoto del ego, agudo y trauma post lucha libre. Cada vez que ve lentejuelas le tiembla un ojo. En el Hospital Rivadavia le toca sala común. Esperó la visita, esperó la llamada, esperó el ramo de flores con una tarjeta que diga perdón por irme. Nada. Martín no apareció nunca más. El perro sí. Lo metió de contrabando a la enfermera, pero le dijo, mirá, si tu marido no viene, yo te alcanzo el agua, pero no te encariñes. A veces la vida te da una señal tan literal que no puedes ignorarla. Roberto quería cargar con el peso de un hijo. La vida le dijo, bueno, probá primero con 260 kilos de luchador mexicano. Hoy Roberto camina de nuevo, solo, no adoptó, pero tiene el perro que nunca se fue. Sigue yendo a ver lucha libre, pero compra entradas para asiento en la última fila, por las dudas. Bueno, muchas gracias por su atención a este cuento, y me despido deseándoles una muy buena semana, para que el lunes próximo podamos hablar tal vez sobre el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, sus derivaciones, en particular por la intervención de actores externos y hacia dónde conduce toda esta situación. Les agradezco nuevamente estar en la audiencia y escuchar este programa, y a los amigos les mando un gran abrazo y a los demás un gran saludo, y espero verlos la próxima semana. Muchas gracias.